sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir. Nuevamente en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba. Con quien les habla Roberto Bastidas y hoy con una invitada especial. Y quiero empezar presentándola como una mambisa en Bolivia. Y hemos venido tratando un tema con el doctor Pedro Luis Vélez, que es cómo, vamos a darle nombre y apellido, los Estados Unidos trata desprestigiar, de mancillar la gran obra de la revolución que es la salud cubana, y hoy con una campaña acerca de nuestros médicos, aquellos médicos internacionalistas que van a darlo todo por salvar vidas, que es un legado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Y la razón por lo que nuestros oyentes se preguntarán, ¿y por qué la rectora del ELAN? Bueno, la doctora Yoandra Muro Valle estaba precisamente cuando se da el golpe de Estado en Bolivia de jefa de la misión médica en Bolivia. Yo quiero empezar preguntándole, doctora, ¿usted fue a hacer espionaje a Bolivia? Bueno, esos son de los argumentos que utiliza el desespero de quienes nos quieren hacer daño, ¿no? De quienes quieren siempre manchar la imagen de las cosas hermosas que hace Cuba, pero cuando uno se convierte en internacionalista, hay algo que la vida te regala, que es aprender de verdad cómo se engendra el amor y cómo se hacen maravillas. Y bueno, depende, yo siempre les digo cuando me hacen este tipo de preguntas que si hacer espionaje es, por ejemplo, la Brigada Médica Cubana en Bolivia, que estuvo durante 13 años en Bolivia, vio más de 72 millones de casos. Trajo al mundo más de 60.000 niños en las manos de cubanas y cubanos, salvó infinitas vidas, devolvió la vista a más de 72.000 personas que no tenían la posibilidad de poderlo hacer en el país. Se hicieron más de 252.000 cirugías, es decir, que estábamos inmersos en un escenario donde nos acercábamos a un pueblo que necesitaba salud, donde aprendimos de ese pueblo, donde le brindamos amor, donde nos dio amor y donde cada día para nosotros era una batalla por la salud de cada cual que lo necesitaba. Si eso es espionaje, pues bienvenido sea. No hay ningún tipo de problema para nosotros. Usted presenció el golpe de Estado, usted presenció cómo se vejó a muchos de nuestros médicos por militares bolivianos, usted presenció cómo carros de la embajada norteamericana se encontraban al asedio de todos ustedes. Yo quisiera que usted nos cuente eso. Sí, fueron días muy difíciles. Realmente desde el proceso eleccionario ya empezó a haber una agresión tremenda contra la Brigada Médica Cubana, sobre todo en las redes sociales donde trataban de desvirtuar constantemente todo la verdad de lo que hacíamos en este país. Al producirse el golpe de Estado, yo siempre digo esta frase porque además fue el sentimiento que tuve en aquel momento. Fue como que te acostaste siendo un médico digno y querido y te levantaste siendo un terrorista en el tratamiento que te dieron, sobre todo los militares. La policía en Bolivia, donde se convirtió en una persecución constante. Tuvimos días de muchísima tensión porque teníamos en toda la geografía de Bolivia, teníamos médicos y las llamadas constantes del intento de pues poner candelas, darle candelas a las casas, del asedio constante a nuestros compañeros, de la detención sin ningún tipo de justificación, de además el manejo y la forma grosera en que lo hacían, la forma que te dolía en el alma cuando tú veías que lo estaban haciendo, muchos de nuestros compañeros con armas en sus cabezas, cuando les decían, bueno, pues despídete de la familia en Cuba, ya no vas a regresar, ya esta es tu última oportunidad. Y cuando entraban a nuestras casas con el fin de buscar las armas, de buscar las computadoras, porque según ellos desde nuestras oficinas, donde eran unas oficinas, una casa típica de La Paz como cualquier otra casa, que no tendríamos más de 10 o 15 computadoras destinadas a dirigir toda la misión médica en el país. Teníamos más de 100 computadoras supuestamente en las acusaciones que nos hacían y que desde ahí habíamos sido los que concebimos el fraude electoral de Bolivia y lo que estábamos pagando. Allí detienen a compañeros nuestros que estaban buscando el salario, el dinero de el estipendio de nuestros colaboradores y los acusan de ser los que estaban pagando las huelgas en todos los lugares. Y allí comienza una persecución de entrada a nuestras viviendas, de entrada a la propia
clínica del colaborador que teníamos, una clínica que además era propiedad cubana, la cual fue intervenida de inmediato y nos sacaron todas las cosas que teníamos. Ya no pudimos tener más acceso a todo lo que nos pertenecía por derecho a la Brigada Médica Cubana. Y allí, al entrar a las casas, pues se llevaban el dinero, se llevaban nuestras cosas, se llevaron nuestros carros en algunas ocasiones que teníamos puestos a disposición de la Brigada Médica Cubana. Y en esos mismos carros después hacían el espionaje. Después ellos nos seguían a nosotros cada movimiento que íbamos haciendo. Y así se produjo. Fue momentos donde tuvimos que sacar con muchísimo trabajo a todos nuestros colaboradores, muchos por zonas de silencio, por lugares, porque por supuesto los caminos estaban tapados y no nos daba la posibilidad de llegar. Se tuvieron que hacer muchas cosas duras, difíciles, colegiadas, con la disciplina y la dignidad de nuestros médicos para poder llegar al aeropuerto. Para la doctora Yoandra Muro Valle, ¿qué la marcó en Bolivia? Yo creo que tenía la responsabilidad de... No me podía ir. Era un problema... Es algo que aprendes en Cuba. Que los hombres no se abandonan. Y esa era mi gente, eran mis médicos. Y había la responsabilidad de mis médicos, mis profesionales de la salud. Y además yo creo que la Brigada Médica Cubana en Bolivia y todo lo que pasamos nos unió. Hoy incluso todavía cuando hacemos una publicación, cuando comentamos algo en internet, yo creo que cada uno de los miembros, los más de 700, somos hermanos. Porque además cuando vives esos momentos tan tensos, tan de crisis, cuando tú sabes qué es la unidad, qué es la dignidad. Muchas veces me preguntan, ¿tuviste miedo? Bueno, a ver, el miedo es humano. Yo creo que sí, por supuesto lo tuvimos. Y tuve noches en que me acostaba y lloraba, ¿no? Trataba, pero delante de mis compañeros lo que había que mostrar era la firmeza y además la dignidad. Ese atropello, esas cosas que te hacían, esa manera en que te trataban, te hacía ser valiente. No tenías otra opción. Ser valiente, defender y seguir hacia adelante, y así lo hicimos. Yo creo que eso nos unió, la disciplina, ser consecuente, todo ser firme, mirar a los ojos de quienes nos agredían. Muchas veces cuando nos estaban agrediendo o cuando estaban buscando las armas, decían, no busquen, lee los carteles, lee lo que hicimos, lee lo que hemos hecho, pero además tú eres nuestro paciente, te atendimos. ¿Qué pasó con tu memoria? ¿Cómo puede ser? Y muchos me decían, no, doctora, no los provoque, no lo haga, ¿no? Porque eran momentos de tensión. Y recuerdo en un momento cuando interviene la coordinación, que nos pregunta que quién era responsable. Y fue una respuesta en segundos e inmediata, todos. La respuesta fue todos los que estábamos allí, nadie dijo, es ella, o es él, o soy yo. Todos somos los responsables. Y esa unidad, yo creo que eso te marca la vida, te hace más fuerte. Te hace saber que en problemas y en momentos de conflicto, en la vida tienes que crecerte. Y ya te digo, para mí el significado de dignidad lo entendí mucho en ese momento, que te daba la fuerza para hacerlo todo. Y vivo muy, muy orgullosa de la posición de nuestros médicos, de cómo se comportaron, de que no hubo uno solo que traicionara y que abandonara y que no estuviera en el lugar. Y eso de verdad que te marca la vida y haber vivido eso. Porque además fue amanecer en un país, dormir y levantarte en otro. Fue algo muy cruel, más todo lo que por supuesto estaba sufriendo el pueblo de Bolivia. Habíamos trabajado en los últimos años, en el último año sobre todo, ya donde el colegio médico estaba siendo muy, muy fuerte con el gobierno, y habíamos hecho más de 20 ferias de salud con el ministerio, junto a los graduados del ELAN, que eran más de 5.000, que se han graduado, que se graduaron en Cuba y que estuvieron atendiendo sin abandonar nunca al pueblo de Bolivia. Y esas cosas tú las llevas en el corazón y te dolía desde el humano. Irte, saber que había 33 hospitales en Bolivia que se quedaban sin profesionales, que se quedaban sin un cirujano, sin un pediatra, sin un anestesiólogo. Y eso te duele desde el punto de vista humano, cuando eres un médico sobre todo. Saber que das la espalda, que te vas, que tienes que irte, te están obligando a hacerlo, porque nunca, jamás hubiésemos abandonado, ni creo que lo abandonamos. Al pueblo de Bolivia nunca lo hemos abandonado y siempre ha estado a la disposición, porque yo creo que había un cariño inmenso, existe un cariño inmenso entre el pueblo y nosotros, y existía mucho respeto, existe mucho respeto por el MAS, por todas las cosas que hizo por ese país, y ahí es donde se ve todo el asedio, cómo los Estados Unidos fue manipulando cada una de las cosas, incluso en nuestras detenciones. Siempre frente a las casas estaba el carro de la embajada, curiosamente, de los Estados Unidos. Y dices, bueno, ¿y por qué? Y ahí te dabas cuenta, quienes entraban a nuestras casas a detenernos muchas veces
no tenía que ver con la cara del boliviano, con lo que estabas acostumbrado a ver. Eran personas que te dabas cuenta que era más allá del boliviano lo que estaba entrando y lo que se estaba provocando en cada uno de nuestros hogares. Fueron tiempos muy difíciles y duros, pero yo creo que nos hicieron crecer y eso es lo importante y sobre todo mantener muy en alto lo que hemos aprendido, la solidaridad, el amor, el compromiso con los pueblos, el cariño, el respeto a lo que estaba pasando allí, a pesar de que nadie prácticamente nos podía ayudar, porque fue tanto el asedio a nosotros como brigada como a nuestros amigos bolivianos. Así que nuestros amigos no podían acercarse, porque quien se acercara a un cubano tenía, por supuesto, la posibilidad de desaparecer, de ir preso, de no poder estar. De hecho, Carlos, que tengo que decirlo, un muchacho egresado del ELAN que atendía el proyecto del ELAN, estuvo preso hasta hace muy poco. Cuando nos fuimos, que no hubo manera, y ese muchacho con una dignidad tremenda y con una fuerza se mantuvo firme, ahí aguantando todos los cargos de los que estaban tratando y protegiendo a Cuba. Yo creo que también es de las cosas que siembra Carlito de la Rocha, un egresado del ELAN, que estuvo allí todo el tiempo con nosotros, que tuvo la oportunidad de irse del país para no ser detenido y se mantuvo firme porque también tenía que proteger y tenía que defender lo que hacía una brigada en el país y de lo que era además. Y doctora, usted ha tocado fibras que realmente conmueven en el sentido de emoción. Al escucharla hablar a usted, he recordado a nuestro comandante en jefe. He recordado a aquel, precisamente, que fue asesinado en Bolivia, al comandante Ernesto Che Guevara. Jamás dejas a nadie atrás. Y usted muy valientemente, como una mambisa, hasta que no salga el último médico, no salgo de Bolivia. Yo quisiera que nos cuente qué pasó en el avión, qué pasó en ese aeropuerto, cuando igual fue valentía del piloto el despegar, porque le prohibían despegar y usted estaba esperando que llegara el último médico. El primer vuelo, sobre todo, en el cual no pude llegar a la despedida, había una tradición en Bolivia de cada cooperante que se iba, nos despedíamos en Liguera, nos despedíamos allí, en el lugar del Che. Y por supuesto, en esta ocasión la vida no nos permitió, pero jamás se fue un cooperante de Bolivia que no nos trasladáramos desde La Paz hasta Santa Cruz para despedirlo. Al llegar, el primer vuelo coincide con la detención nuestra y no pudimos llegar hasta Santa Cruz. Y ahí le dimos indicaciones a los que estaban, que no importaba que nos estuvieran deteniendo, pero que había personas como la doctora Maidari, genetista, una excelente muchacha de acá habanera, que se había ido con los pasaportes, pasando muchísimo trabajo para poder pasar los pasaportes hasta Santa Cruz y poder sacar a los compañeros. Y le dijimos, estás al frente y tu misión es llevar a los médicos a Cuba. Nada los puede detener, aunque nosotros estemos ahora en esta situación y tienes que seguir adelante. Transmítele confianza a todo el mundo que nosotros vamos también a llegar y nos vamos a sumar. Ese fue tremendo en la casa de tránsito. Fue uno de los momentos con la Interpol y la policía boliviana más difíciles que tuvimos, donde fueron muy atroz en el ataque con los médicos nuestros. Para los hombres cubanos, ver cómo maltratan o cómo tratan a las mujeres, ellos amenazados con armas, las mujeres se le hicieron revisión, incluso que nunca tocamos por la sensibilidad de este tema, pero hasta las desnudaron, fueron muy cruel en este momento y desde allí nos estaban llamando, siempre hubo una valiente que se quedó con el teléfono, una que nos estaba informando, siempre tuvimos en cada lugar a alguien que preservó, porque nos quitaban los teléfonos inmediatamente para evitar la comunicación, que preservaba su teléfono, nos iba pasando y nosotros íbamos alertando, como mismo pasó con la detención nuestra, donde nos negamos, le dije, no les voy a dar el teléfono y los estoy denunciando. Ahí mismo empezamos a llamar a Cuba, delante, con la mano puesta, no nos van a quitar el teléfono, estamos denunciando a Cuba. Inmediatamente que ya nos trasladan de la casa, después de 5 horas que tratamos nosotros de mantenernos en la posición de no irnos, pero ya a las 5 horas tuvimos que hacerlo con aquellos compañeros que ya llegó el momento que estaban hasta penados y nos decían que por favor, que le estábamos buscando problemas con su jefe, que lo acompañáramos, que no hicieran, que lo hicieron de otra manera. Ya cuando nosotros llegamos a la Interpol, que empiezan a entrevistarnos, ya Cuba estaba sacando al mundo la detención de lo que estaba sucediendo. Así que hubo un acompañamiento también, porque no es solo lo que pasó en Bolivia y cómo nos defendimos en Bolivia, sino que Cuba nunca abandonó a ninguno de sus médicos. Desde una comisión central, desde una pregunta, desde cada decisión que se tomó, desde cada momento, desde cada defensa de los escenarios. Es decir, estábamos sufriendo allá, pero en Cuba estábamos sufriendo, yo estoy seguramente
Estoy segura que mucho más que lo que estábamos viviendo en aquel momento. Así fueron los vuelos. Cada vuelo fue difícil. Nos está agotando el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle a quien es ahora también maestra, está como rectora de la Escuela Latinoamericana de Medicina, la doctora Yoandra Muro Valle. Doctora, un mensaje a esos jóvenes que por A o B razones a veces se confunden, o mejor dicho, vamos a decirlo como se debe decir, los confunden. Como mismo le digo a mi niña que todavía es pequeñita, busquen la historia, no olvidar la historia. Si usted no olvida la historia y la esencia de la vida, de dónde saliste y qué pasó, si no olvidas eso, jamás te vas a confundir. Y esa historia de verdad, la historia que vivieron tu gente, la historia que hicieron tus abuelos, la historia que hizo tu antepasado, esa historia de Cuba que es tan linda, con esas altas y bajas, esa Cuba que lucha, esa Cuba que ha pasado por tantas dificultades y esa Cuba que sigue viva. Y esa Cuba que cuando tú estás en el exterior y los que hemos estado lo puedes percibir, hace que vibre un teatro, vibre un lugar cuando la gente te estima, te quiere, cuando la gente te admira y esa admiración no se impone. Entonces yo creo que es no olvidar la historia. El que olvida la historia fracasa. Usted ahora como rectora tiene cientos de estudiantes de otras nacionalidades e incluso norteamericanos. ¿Cómo el bloqueo que nos impone esa nación afecta también a la educación en el Forma land? parte de nuestra sociedad. Y Leland y los estudiantes, nosotros tenemos 209 graduados de Estados Unidos, como tenemos 30.360 graduados de 118 países. Y bueno, hemos compartido. ¿Qué ha significado el bloqueo? Compartirlo todo. Yo le digo a ellos, compartimos la alegría, compartimos los grandes profesores que tienen, compartimos lo que nos falta. Hasta eso compartimos. Y los estudiantes sufren en nuestra escuela lo mismo que sufre nuestro pueblo. Y nuestro pueblo y nuestro gobierno le da lo mejor que tenemos para ellos y compartimos lo mejor que tenemos. Entonces, el bloqueo nos afecta como afecta al pueblo de Cuba. Ellos son en su mayoría una escuela que sigue siendo en su mayoría gratuita. El proyecto ERAN es un programa gratuito donde Cuba asume los gastos de estos jóvenes, que muchas veces alguien o algunas personas lo cuestionan cuando estamos tan necesitados, pero yo creo que es el pensamiento nuestro para el mundo. No importa, nosotros le regalamos al mundo la posibilidad de tener y desde la humildad formamos a esos jóvenes que se van diferentes. Y no creo que porque somos mejores, sino porque sencillamente somos diferentes. Y ellos aprenden y es de las cosas que les enseñamos. Y cuando hemos tenido que explicarles que no tenemos la pasta dental y que en los cubanos tenemos que tener cada 3 meses la pasta y es lo que está haciendo y que ellos entonces tienen la posibilidad de tenerla y que entonces tienen que compartir los que tienen un poco más y eso increíblemente va calando en ellos de una manera que los hace excelentes. Entonces el bloqueo los afecta como afecta al pueblo cubano, con los déficits, con las dificultades de combustible, con lo que no puedan tener en la alimentación adecuada, con todo. Pero son unos valientes porque también estudian en Cuba y porque defienden a Cuba. Hace poco hicimos un encuentro de egresados del ELAN y te digo que vivo orgullosa y que cuando hablan de argumentos para defender a Cuba son tan o más fuertes que los nuestros. El haber aceptado nuestra invitación y despedirnos diciendo y con mucho orgullo, gracias Fidel, gracias por lo que nos dejaste, gracias por lo que nos enseñaste y seguiremos tu camino hasta la victoria siempre. Nos vemos. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino.